Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan por el canal de YouTube del proyecto Diálogos Australes. Es un verdadero honor dar inicio a esta Semana de la Memoria y el Patrimonio de este incipiente proyecto local que busca levantar el primer archivo de historia oral de la zona sur austral de Chile. Y no podríamos tener una mejor apertura que la presencia de la doctora Eugenia Alier Montaño, que nos acompaña desde México. Comentarles antes de comenzar o dar paso a la doctora Alier, que la doctora Alier es una de las voces más autorizadas e influyentes en el estudio de la historia reciente y la violencia política en América Latina. Ella es doctora en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia y es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. La trayectoria es vastísima y quiero destacar algunos hitos. Ella ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 3 de México, es autora y editora de obras fundamentales como 68, el movimiento que triunfó en el futuro, las luchas por la memoria en América Latina. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, ocupando cátedras en la Universidad de Montreal, la cátedra Norbert Lechner aquí en Chile, me equivoco, usted me corrige, y la Universidad Diego Portales. Más allá de su brillante carrera académica, destaca su compromiso ético y social. En 2021 fue nombrada integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos en México. Estimada doctora Alier, bienvenida virtualmente a la región de Magallanes. Es para nosotros un privilegio tenerla aquí para inaugurar este ciclo de conferencias con su conferencia que hemos entre ambos titulado Historia Reciente, Memoria y Justicia Social en Latinoamérica. Doctor Alier, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El espacio de ahora en adelante suyo. Muchas gracias, Gastón, por la invitación. Es un placer estar contigo y con, con todas las personas que están en Punta Arenas y en Chile, ¿no? En la Semana de Patrimonio. Un gusto platicar sobre algunos temas que pues, nos interesan en común. Hay posibilidad de que comparta la pantalla, ¿verdad? Profesor, a ver, intenta usted y si tiene alguna complicación me dice y yo lo ayudo desde acá. Pero sí, Muy sí bien, debería. perfecto. Muy bien. No me lo permite, dice que no está habilitado. Mande una solicitud. Y ahora, profe, a ver, ahora creo que sí. A ver, creo que ahora sí, ya. Listo. Muy bien. Perfecto. Gracias. Proyectar Bueno, nosotros. sí. Tú me dices cuando ya se vea. Y está cargando en... A ver, esperemos unos segundos. Ahora sí, profesora, a ver. mm, sí, se ve bien, pero quizá usted pudiese aplicar el modo de presentación. Sí, ya le puse, pero creo que se tarda un poco. Ahí está. Perfecto. Ya, profesora, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces eso, ¿no? La idea será platicar un poco sobre estos temas que nos convocan. Eh, Quisiera un poco empezar, ¿no? Platicando también justo para ver esta relación entre memoria, historia reciente y verdad, ¿no? Hablar sobre cómo se vincula, ¿no? La historia con las comisiones de verdad, que como bien señalaste, Gastón, pues estuve participando en una hasta hace poco aquí en México. Entonces, bueno, primero empezaríamos por platicar un poco sobre qué es esto de historia reciente o historia del presente, como se le conoce en muchas partes en América Latina, ¿no? En el Cono Sur en general es historia reciente, pero Colombia, Centroamérica, México es historia del presente. Eh, Luego hablar un poco sobre comisiones de verdad, ¿no? Y cuáles han sido las que han funcionado en América Latina
¿no? Sus narrativas, objetivos. Y luego, si llegamos y nos da tiempo, pues platicar un poco sobre mi participación en la Comisión de Verdad en México. Bueno, ¿no? La historia del tiempo presente parte de la idea de que pues, no solamente el pasado se puede historizar, sino también el presente, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? En términos generales, lo hemos entendido y lo hemos definido, ¿no? En varios de los trabajos que he hecho, así lo hemos definido, como un acontecimiento histórico o un proceso histórico del cual todavía vive al menos una de las tres generaciones que lo experimentaron, ¿no? Hay tres generaciones siempre viviendo y conviviendo en el mundo. Esta foto que les pongo es una foto del 68 mexicano, en donde está el chico, el joven que está siendo golpeado. Es Ernesto Zedillo Ponce, quien sería a la postre presidente en México, ¿no? A fines del siglo pasado. Y justo, ¿no? Las generaciones que viven en cada momento son la generación, digamos, en formación, que va más o menos, grosso modo, de los 0 a los 30 años, y que es, pues, justamente la que se está formando, ¿no? Particularmente los y las jóvenes, ¿no? Que fueron quienes se movilizaron en los años 60, ¿no? Tuvieron un lugar destacado. Normalmente no son la generación que hace los acontecimientos históricos, pero con los movimientos estudiantiles justo es lo que vemos, ¿no? Que sí son ellos y ellas quienes, estando en formación, son los actores centrales. Luego está la formación activa, que es básicamente la generación que va entre los 30 y los 60, pero como cada vez vivimos más, puede llegar aún más allá, ¿no? A los 70 o más. Y en general es la generación que tiene los medios de producción, en todos los sentidos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo académico, ¿no? Son quienes están a cargo, en términos generales, de los puestos de mando, digamos, ¿no? Y luego está también la generación, digamos, transmisora, ¿no? Que es 60, 70 y más, que son quienes transmiten no solamente el conocimiento, sino también las experiencias, ¿no? Por ejemplo, son los abuelos contándole a los nietos y a las nietas, pues todas sus vivencias, ¿no? Y es la forma en la cual también el ser humano continúa con esta conciencia histórica, ¿no? Entonces, siempre hay tres generaciones, ¿no? En 1968, por ejemplo, pues estuvieron estas tres generaciones. Hoy queda viva solo la última, la generación en formación, ¿no? Las otras dos ya murieron. Pero mientras sigue existiendo una generación viva de un proceso, de un acontecimiento, entonces estamos hablando de una historia presente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso significa que ahí tenemos una existencia de testigos, ¿no? Lo cual no significa que sea una historia oral, pero se puede hacer una historia oral. Y además que hay una relación muy estrecha entre quienes vivieron el acontecimiento y el historiador o la historiadora, ¿no? Y eso se conoce como coetaneidad. No necesariamente el historiador o la historiadora vivimos el periodo, pero sí tenemos una relación estrecha con quienes lo vivieron. Entonces, ¿cuáles son las características o algunas de las características de esta historia del presente? Pues por un lado que hay tensión y complicidades, ¿no? Muchas tensiones, muchas complicidades entre historiadores y testigos, ¿no? Por un lado, lo que decíamos, hay la posibilidad de hacer entrevistas orales, ¿no? De entrevistar a quienes vivieron los acontecimientos, pero también hay la posibilidad de formar alianzas o rupturas con quienes vivieron el acontecimiento, ¿no? Eh, Normalmente suelen formarse alianzas, pero pues a veces también es un momento de tensión, ¿no? Porque pues los testigos tienden a cuestionar la escritura de los historiadores, ¿no? Entonces eh, por ejemplo, ¿no? Esto que se ve en algunas reuniones, seminarios, mesas redondas, ¿no? En donde hay testigos y hay historiadores, y los historiadores, los testigos van a decir, eso no fue así, yo lo viví, ¿no? Y el historiador dirá, bueno, yo tengo las fuentes, ¿no? Entonces es esta, digamos, tensión entre la historia y la memoria, ¿no? En algún libro que coordinamos, César Vilchis, Camilo Vicente y yo,
Decíamos que hay, digamos, básicamente seis características, perdón, de esta historia, ¿no? La primera es que su objeto central es el estudio del presente, ¿no? La segunda, pues esto que ya decíamos, que el presente está determinado por de la existencia de las generaciones que vivieron un acontecimiento o un proceso, ¿no? Es decir, que testigos y actores podrían dar su testimonio a los historiadores, como lo que ya lo decíamos. Sobre todo, lo que eso implica es que hay una memoria colectiva viva del pasado, ¿no? Eso es determinante para esta historia. Y luego, bueno, esta coetaneidad de la cual hablábamos, ¿no? Entre la experiencia vivida por el historiador y el acontecimiento del que se ocupa, particularmente por su relación con las generaciones que experimentaron el hecho, ¿no? Luego también que hay una perspectiva multidisciplinaria del campo, ¿no? Si bien se enfoca, digamos, o está centrada en el campo de la historia, de la disciplina histórica, normalmente hay sociólogos, antropólogos, psicólogos trabajando en el campo, pero además hay también una gran, digamos, eh, eh, discusión y lectura de autores, ¿no? De filósofos, de historiadores, pero de sociólogos también. Es un campo realmente muy multidisciplinario. Y bueno, eso es algo que no solamente se ve en la historia del presente, ¿no? Se ve cada vez más en otros ámbitos de las ciencias sociales, ¿no? Cada vez tenemos más estudios multidisciplinarios en todos lados. Luego, las demandas sociales por historizar el presente, ¿no? Se vinculan particularmente a temáticas de violencia, trauma y dolor, ¿no? Que de alguna manera se han convertido en los ejes de esta parcela historiográfica, ¿no? Pero eso no significa que no haya o no pueda haber otras temáticas, ¿no? Y por supuesto las hay. En México es mucho más evidente que en el Cono Sur y en Colombia también, ¿no? También se habla de eh, se hace historia del presente sobre Internet, se hace historia del presente de la ecología, en fin, ¿no? Son muchos otros los campos que hay. Y bueno, la última es esta tensión que decíamos, tensiones y complicidades entre historiadores y testigos, ¿no? Rousseau, ¿no? Este historiador francés, decía en 2003, desde una reflexión que es importante decirlo, ¿no? Tomaba como eje el marco europeo, que hay un paralelo entre la existencia de un contexto democrático y el desarrollo institucional de la historia del tiempo presente, ¿no? Que de alguna manera no se puede desarrollar la historia del presente si no hay un contexto democrático. Y eso efectivamente creo que es cierto, porque solo en la medida en que, pues eso, hay un contexto político democrático, puede haber instituciones que permitan la discusión sobre estos presentes, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también. Bueno, y ahí nos vamos a este lugar que han tenido las comisiones de verdad, particularmente en América Latina. Hace pronto serán 3 años, tuvimos un conversatorio en México con expertos de no solo de América Latina, sino de América, ¿no? Porque venía también gente que hablaba sobre Canadá, sobre Estados Unidos, y justamente discutíamos mucho sobre las comisiones de verdad, ¿no? Muy pronto estará saliendo un libro justamente resultado de ese conversatorio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una comisión? Bueno, por un lado, es una comisión encargada de descubrir y revelar las malas prácticas del pasado por parte de un gobierno, ¿no? Con la esperanza de resolver los conflictos que quedaron pendientes. Se trata de organismos no judiciales que no ejercen funciones del Poder Judicial o del Ministerio Público. Normalmente tienen una vigencia limitada, ¿no? Suelen concluir su trabajo con un informe final que incluye recomendaciones y sugerencias de reparación y prevención. Muchas veces celebran audiencias públicas en las que víctimas y sobrevivientes pueden compartir sus historias y en la búsqueda de la verdad también suele mezclarse la reconciliación. Según Priscilla Heiner, ¿no? Que es esta destacada académica que empezó a estudiar las comisiones de verdad a principios de siglo, ¿no? Hace ya unos 20, 25 años, tiene como meta clarificar y reconocer la verdad con la intención de reivindicar la historia de un país y abrirla al escrutinio público. Tienden a centrarse en las necesidades e intereses de las víctimas
Buscan contribuir a la justicia y al rendimiento de cuentas, ¿no? También esbozar la responsabilidad institucional y recomendar nuevas reformas, así como fomentar la reconciliación y reducir las tensiones resultantes de violencias en el pasado. América Latina, ya lo decíamos, ¿no? Es pues, ¿no? Una de las regiones en donde más comisiones de la verdad han existido en el mundo, ¿no? Y creo que también la denominación de cada comisión es fundamental, ¿no? Eh, para comprender sus alcances e intenciones, ¿no? Entonces, a veces se llaman de verdad, a veces reconciliación, a veces de esclarecimiento histórico, ¿no? La primera en América Latina fue la de Bolivia en 1982, pero que no concluyó sus funciones. Esa es la cuestión, ¿no? No entregó nunca un informe y por eso casi siempre se considera la primera, digamos, la primera que sí concluyó, la CONADEP en Argentina, ¿no? Que tuvo el famoso informe Nunca Más, ¿no? Pero luego han estado otros, ¿no? La de El Salvador, ¿no? De la locura a la esperanza, la guerra de los 12 años en El Salvador, o la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, la Comisión para la Paz en Uruguay, en Perú, aquella que estudió la violencia armada entre 1980 y el 2000, en México se creó una primera fiscalía, en Paraguay una Comisión de Verdad y Justicia, en Ecuador también hubo una, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia, que después tendría, ¿no? Una segunda Comisión de Verdad en 2017, muy, muy amplia, probablemente una de las más amplias en toda América Latina. Participaron 13 comisionados y comisionadas y hay 13 tomos, ¿no? Una cantidad ingente de páginas, eh, digamos, material sobre el pasado, ¿no? Está, por supuesto, también la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en Uruguay, ¿no? Que aunque no fue una comisión para la verdad tal cual, pues fue un informe histórico hecho por historiadores muy, muy importante. Estuvo la de Brasil, la de Bolivia, y finalmente la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia a las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, ¿no? Que comenzó funcionando en 2021. Y ahora, bueno, quisiera ver como algunas cosas, ¿no? Algunas de estas tensiones que se dan, ¿no? Entre las comisiones de verdad y la historia, ¿no? Las narrativas, los objetivos, las metodologías, que creo que son importantes, ¿no? Entonces, por un lado, yo hacía mucho tiempo que me había interesado en las relaciones entre ética y compromiso social, ¿no? En la historia del presente, ¿no? Y bueno, lo primero, ¿no? Tengo un par de textos justamente sobre la temática y ahora, bueno, quiero volver a escribir sobre ello una vez pasado por la comisión de verdad, ¿no? Porque también la perspectiva cambia, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XIX la política y la ciencia tendían a estar separadas, ¿no? Y la objetividad, digamos, estaba por delante de todo, ¿no? Pero luego en los años 70, en el siglo XX, la memoria de los testigos comenzó a volverse central en los debates públicos, ¿no? Particularmente a partir de los años 60, cuando se da el juicio a Eichmann, ¿no? En Jerusalén, va a comenzar un periodo de gran debate sobre los pasados violentos en el mundo. Va a empezar primero en Europa, en los años 60, 70, ¿no? Que va a tener al genocidio como su centro, pero luego va a empezar a pasar a otros lugares, ¿no? A Estados Unidos particularmente, donde también se va a discutir el genocidio, pero luego se va a empezar a discutir Vietnam, ¿no? Y otros casos de violencia y de guerras, ¿no? Y poco a poco este debate sobre las memorias va a ir pasando a buena parte de los países occidentales, ¿no? Se va a ir a los países del este en los años 90 y América Latina también, ¿no? Particularmente el Cono Sur, con el debate sobre las dictaduras, ¿no? Los regímenes autoritarios, ¿no? Y poco a poco va a ir subiendo también en América Latina y va a ir llegando a Centroamérica, Perú, Colombia, México, ¿no?
en donde cada vez hay más debates públicos importantes y por lo mismo también trabajos académicos muy relevantes, ¿no? Para las dos, para todas estas áreas de América Latina, ¿no? Y bueno, la historia del tiempo presente se enfrenta a un problema nuevo, ¿no? Que fue la demanda social de peritaje sobre el pasado, algo que no había ocurrido nunca antes con la historia. Hay, por supuesto, sí, casos también en donde la historia había sido requerida como perito, por ejemplo, en contiendas de indígenas en Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ya los historiadores habían ido a juicios, ¿no? Para justamente eso, ¿no? Para decir, eh, por ejemplo, a quién pertenecía una tierra, ¿no? O sea, a los indígenas o al gobierno nacional, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego empezó a haber otras, ¿no? En donde también entraron, por ejemplo, historiadoras, particularmente mujeres, para ver la cuestión de género. eh, en otros aspectos en Estados Unidos, en juicios, ¿no? En juicios, por ejemplo, eh, también en los años 70, ¿no? Por discriminación de género, ¿no? Pero realmente donde va a encontrarse, ¿no? Digamos, como un nicho muy, muy importante es con la escritura de la historia del tiempo presente, cuando empiezan a ser solicitados los historiadores e historiadoras como testigos en juicios por crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces, ¿no? Como que el historiador parecía el especialista fundamental en juicio por dos cosas, ¿no? Porque se le supone el experto en el pasado, llamado como experto, ¿no? Lo que fue justamente lo que ocurrió o va a empezar a ocurrir con el juicio Eichmann, ¿no? El juicio Eichmann es el primero en el cual los historiadores están como expertos, ¿no? Dando su opinión sobre si Eichmann es culpable o no es culpable. Y además porque se le ve como quien puede exponer la verdad histórica ante la sociedad y el sistema judicial, ¿no? ¿Qué mejor que un historiador para venir y explicar qué fue lo que pasó en el pasado respecto a violaciones de derechos humanos, violencia de Estado? ¿No? Entonces, los historiadores en los años 70, particularmente en Europa, ¿no? En un primer momento, en Europa y bueno, y en Israel, ¿no? Con el juicio de Eichmann, iban a ser llamados para decir lo que era verdadero para beneficio del hoy y del mañana. Hasta hace unos años los historiadores en América Latina no habíamos sido solicitados para contextualizar las circunstancias de los hechos. Pero ya desde hace unos 5 años ha comenzado eso, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala. Ahí sé que ya es muy importante el pasaje, ¿no? De los historiadores para discutir en los juicios por graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero también, además, habíamos sido llamadas en otras modalidades relacionadas con crímenes de lesa humanidad, justamente las comisiones de verdad. Entonces, una de las cuestiones es que la justicia, la memoria, la historia son tres registros distintos que se mezclan, que se han superpuesto en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Se trata de cuatro problemáticas en la vinculación de la historia y la justicia, ¿no? Primero, las formas en las que se inscribe el historiador en los juicios, ¿no? Eso, como experto, ¿no? Pero se trata de un ámbito diferente al de la historia, ¿no? Historiadores e historiadoras tenemos muchas horas para poder ir a los archivos, para poder hacer análisis, para escribir un libro, para dar una conferencia incluso, ¿no? Una conferencia nos dan 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Y en un juicio, pues nos piden que en 15 o 20 minutos hagamos una síntesis de lo que pasó. Entonces, ahí hay diferencias en los medios de transmisión incluso, ¿no? Pero además, bueno, los campos de discusión del saber histórico, ¿no? Justamente eso, ¿no? Un historiador sabe que su verdad o la verdad que enuncia en un escrito, en una conferencia, se trata siempre de verdades parciales, ¿no? Que estamos constantemente sometiendo a discusión, a debate, ¿no? Por eso hay congresos a los que vamos y discutimos con otros especialistas sobre esas verdades, ¿no? Y eso no ocurre en un juicio.
¿no? En un juicio hay que establecer una verdad. Luego el papel social del historiador, ¿no? ¿Qué papel, qué lugar tenemos socialmente y políticamente con toda esta participación? Por supuesto, ¿no? Hay grandes debates, hay quienes dicen que no habría que participar y hay quienes piensan que sí. Eh, las posiciones son infinitas, ¿no? Pero además las relaciones que establecen la historia y la justicia con la verdad son muy distintas, ¿no? Ahí Ginsburg es de una precisión absoluta y él lo dice, ¿no? Dice, el historiador da verdades parciales, ¿no? El historiador no tiene por qué enjuiciar, simplemente dice lo que pasó. El juez tiene que dar una sentencia, se es culpable o se es inocente. Esa es una gran diferencia entre la historia y la justicia. Entonces, ¿qué tipo de testigo es el historiador? Pues es un testigo experto, ¿no? Alguien cuyo conocimiento del pasado aparece como prolongación de la actividad profesional, ¿no? Es un testigo mejor informado que los otros. Pero eso, ¿no? La problemática es que a veces el historiador se vuelve juez de la historia y de los partícipes de la historia, ¿no? Y eso que decíamos, ¿no? Ginsburg dice que el historiador no puede erigirse en juez, ¿no? No puede emitir sus sentencias. Su verdad nunca es definitiva, ¿no? Entonces, comparada con la verdad judicial, la del historiador no es sino provisoria y precaria, ¿no? También es problemática. Es resultado de una operación intelectual, es analítica y reflexiva, pero no se aplica de la misma manera en el campo que nosotros tenemos que en la justicia. Entonces, bueno, a ver, aquí, a ver si nos deja ver mejor. Pues no, ahí está. Bueno. Eh, Eso, ¿no? Lo que decíamos, los campos en los que se discute el saber histórico son diferentes, ¿no? El papel social del historiador puede ser controvertido, ¿no? Ser parte de la historia, peritaje, o mantenerse al margen, ¿no? Para no renunciar a su misión científica y no beneficiar con eso a los poderes políticos o mediáticos. Pero lo que pasa es que también en eso, pues hay una parte en la cual no hay vinculación con la sociedad, ¿no? No hay una devolución a la sociedad también de lo que la misma sociedad nos permite hacer, ¿no? Eh, la posición, yo creo, de cada historiador e historiadora dependerá de las relaciones que establece entre función crítica, función cívica y función ética, ¿no? Y pues la de cada quien es la de cada quien, ¿no? Eh, yo sigo retomando a Foucault, ¿no? Para pensar que la ética es el ejercicio sobre uno mismo y la pregunta de si uno está viviendo según sus principios, ¿no? Entonces, no hay una ética similar para todos los eh, historiadores e historiadoras, ¿no? Es una ética, pues, personal, ¿no? Si vives o no de acuerdo a tus principios. Para mí era imposible, por ejemplo, que hubiese una comisión de verdad que me llamaran a participar y no participar. Me parecía que era mi función ética, política y social. Entonces, bueno, la imbricación de la historia, la memoria y la justicia está en el centro de la vida colectiva, ¿no? El historiador puede operar las distinciones necesarias, pero no puede negar esta implicación y a partir de ello tomar una posición. La intervención en el terreno, la propia escritura de la historia, conllevan transformaciones en el colectivo social estudiado. O sea, negar que tenemos una participación cuando hacemos historia reciente en la sociedad, pues es absurdo, ¿no? Porque en realidad la tenemos. No me deja ahora mover. A ver. A ver si es. No, tal vez porque lo puse aquí. Ahí está. Bueno, y decir rápidamente unos minutos, ¿no? Por si luego Gastón quiere charlar sobre algunos de estos aspectos, ¿no? O si hubiese alguna Perfecto. pregunta. Ujú. Pues contarles un poco, ¿no? Sobre la COVE, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México de 1965 a 1990, ¿no? Eh,
creo que es importante decir que desde 2021, principios de 2021, hubo distintas reuniones y vínculos entre colectivos, ¿no? Colectivos de familiares, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población en México, ¿no? Que pertenece a lo que me parece que en Chile sería el Ministerio del Interior, eh, para justamente hacer, ¿no? Para ver qué medidas se podían tomar con el nuevo gobierno, ¿no? Con el gobierno de López Obrador, para tratar de entender lo que había pasado en México entre 65 y 90 a nivel de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, se tomaban en cuenta varios antecedentes, ¿no? Alguna comisión que había trabajado en la Cámara de Diputados sobre el 68, una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2001, esta fiscalía que mencioné hace un rato, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que funcionó con el gobierno de Fox, y la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero en México, ¿no? Que fue también muy importante, pero solamente trabajó sobre el Estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, ¿no? Digamos, con todas estas discusiones y alianzas, terminó conformándose esta comisión que tuvo 5 mecanismos, ¿no? Porque pretendía abarcar un espectro amplio, ¿no? Respecto al pasado reciente, ¿no? Por un lado estaban las acciones para la memoria, la garantía y la garantía de no repetición. Ay, me gustaría decir que una de las cosas que ocurrió con la comisión es que era una comisión presidencial, pero al mismo tiempo tenía mecanismos independientes. Entonces, por supuesto, eso generó dificultades, ¿no? No menores porque pues eso, ¿no? Justamente no trabajamos de la misma manera quienes somos independientes o pertenecemos a la academia que quienes trabajan en el gobierno. Y eso generaba algunos roces y dificultades, ¿no? La mayoría de las personas que trabajaban en el mecanismo de memoria trabajaban en el ámbito del gobierno, ¿no? Directamente, o en la Secretaría, o en el Archivo General de la Nación, en Memórica, ¿no? Luego estaba un plan especial en reparación y compensación que estuvo a cargo de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, ¿no? De la CEAP. Y la CEAP ya existía desde antes, era una oficina del gobierno y esa oficina eh, eh, pues estaba compuesta por funcionarios públicos que también atendían otro tipo de atención, digamos, a víctimas del presente, ¿no? A todos los familiares de desaparecidos del presente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues había eso, ¿no? Ciertas dificultades. Luego estuvo también el Comité para el Impulso a la Justicia, que estuvo conformado por abogados también independientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, participó Ángela Buitrago, ¿no? De Colombia, que estuvo participando también en el GIEI en México para Ayotzinapa, ¿no? Y otros 2 abogados mexicanos, pero que por distintas circunstancias, los 2 primeros, Fabián Sánchez Matus y Carlos Pérez Vázquez, debieron renunciar en parte por dificultades respecto a sus salarios y en parte como por ciertas dificultades con con el propio gobierno. Y yo creo que eso, pues de lo que hablas son de las dificultades que siempre hay en instaurar la justicia, ¿no? Y eso es parte de lo que queríamos dialogar hoy, ¿no? Las dificultades justamente para la justicia penal y social en América Latina, ¿no? Que es lo que siempre está más retrasado en cualquier país, ¿no? En cualquiera que tú tomes. Chile incluso, que ha tenido juicios, Argentina, Uruguay, pues siempre va mucho más atrás que la verdad, que la memoria, ¿no?
incluso normalmente que la reparación, ¿no? Había un plan especial de búsqueda también, búsqueda de desaparecidos de la Guerra Sucia, digamos, y se localizaron 7 cuerpos, gracias también al trabajo de la Comisión de la Verdad de Guerrero. Se localizaron en Guerrero y bueno, eso fue un alcance muy importante de la comisión, ¿no? Y bueno, finalmente estuvo el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico en el cual estuve participando yo junto con Abel Barrera, David de Jesús Fernández y Carlos Pérez. Eh, y bueno, en unos cuantos minutos me gustaría comentarles un poco qué fue lo que pasó para que luego, pues eso, podamos conversar un poco, ¿no? Si así lo decía, ¿no? Entonces, bueno, entregamos, ¿no? Después de casi 3 años de trabajo, el informe, ¿no? Verdades innegables, ¿no? Por un México sin impunidad. Este, ¿no? El equipo de investigación estuvo conformado por mí, por 9 personas contratadas de tiempo completo por la Secretaría de Gobernación y por 3 personas que colaboraron de manera voluntaria, ¿no? Creo que algo que fue importante es que se visitaron 14 estados de la República, eh, en México como en otros países, ¿no? La represión y la violencia no fueron similares en todo el país, ¿no? Normalmente en México, cuando hablamos de violencia de Estado, se piensa en Chihuahua, en Sinaloa, se piensa en Jalisco, se piensa en Guerrero, por supuesto, ¿no? Que es uno de los estados más afectados, se piensa en la Ciudad de México, se piensa en Nuevo León, pero aquí ampliamos, ¿no? La mirada. Fuimos también a Yucatán, a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, a Puebla, ¿no? A Hidalgo, y eso creo que fue algo muy, muy importante. Se tomaron 227 testimonios individuales y colectivos, se consultaron 27 archivos públicos, ¿no? Y se tuvo acceso a 14 archivos personales de colectivos, sobrevivientes, familiares, ¿no? Se realizó una lista de personas desaparecidas de manera forzada, y se conformó un listado, ¿no? Que siempre es tentativo, lo sabemos perfectamente bien, de 1,103 personas desaparecidas, y se creó también una lista de 2,200 funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno, así como otras personas y grupos involucrados en el sistema represivo, ¿no? Esa lista es fundamental. Hicimos caso de lo que nos decían nuestros colegas abogados y, ¿no? Ellos lo que siempre nos dijeron es, ustedes no tienen que decir si son culpables o no son culpables. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerlos en una lista y decir que ellos participaron en el sistema represivo, ¿no? Que estaban ejerciendo funciones cuando esto ocurría. Bueno, el informe consta de 4 tomos y 14 capítulos, más de 2020 páginas, y está dividido, ¿no? Justamente por esta impronta histórica en periodos, ¿no? En 3 periodos, 3 grandes periodos de cómo fue distinta la violencia política en México, ¿no? Un primer momento, 65-72, en donde se da la consolidación del autoritarismo y la configuración de una estrategia contrainsurgente. 73-85, donde se radicaliza el autoritarismo y se escala la contrainsurgencia, y finalmente 86-90, en donde persiste la violencia, pero ya en la crisis a las puertas de la crisis del autoritarismo. Entonces, bueno, el sistema represivo, ¿no? Es con ese capítulo con el que se empieza este informe. Y lo que es importante es que fue una violencia estatal específica dirigida hacia sectores de población que fueron considerados como enemigos internos del régimen político. Y es importante decir y esclarecer cómo funcionaron las estructuras estatales en el ejercicio de esta violencia y de qué manera actuaron en distintos momentos represivos, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos fue reconstruir los objetivos, actores y formas de violencia estatal contra insurgente, que permite identificar y explicar el carácter planificado y sistemático de las violaciones de derechos humanos. Es el funcionamiento y coordinación represiva, ¿no? Los actores que fueron pilares en ese funcionamiento fueron las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa
Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, las policías, pero hubo otros actores, perdón, un segundo, actores paraestatales, ¿no? Como los halcones, ¿no? El Batallón Olimpia, los porros, ¿no? Y también actores del engranaje de impunidad, ¿no? Los psiquiátricos, ¿no? También la CEMEFO, que es la que está vinculada con los panteones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, algunos hallazgos y aportes, ¿no? Y con eso podemos ir cerrando un poco esta sección para platicar. Ujú. Fue todo el trabajo que se hizo en torno a los vuelos de la muerte, ¿no? Tanto por un lado, ¿no? Como o sea, se sabía que existían desde 73, 74, pero, ¿no? Lo que se vio es que se implementaron desde 1971 y hasta 1980, ¿no? O sea, son probablemente de los primeros en funcionar en toda América Latina, ¿no? Esa es una clave muy, muy importante, ¿no? Que no solamente tuvieron lugar en Guerrero, sino también en Jalisco, que hubo vuelos realizados en helicópteros exclusivamente, ¿no? Y que hubo vuelos realizados en aviones Araba, ¿no? Eh, bueno, hay una reconstrucción de la lógica operativa de los vuelos. Desde 1974 se pone una relación de 34 vuelos y hay una lista de 47 perpetradores involucrados en los vuelos de la muerte. Hay algunas, ¿no? Fotografías de todo el trabajo testimonial que se llevaron a cabo, que fueron muy, muy importantes. Y quizás solamente mencionar que hubo reuniones y encuentros con sobrevivientes y familiares y colectivos, ¿no? En Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa, en Chihuahua, en Ciudad de México. Y lo que me parece fundamental, ¿no? Un acierto muy, muy importante, fueron los llamados diálogos por la verdad, que eran pues ahí, ¿no? ¿No? Reuniones con personas que habían vivido la violencia, la represión, y durante 2 o 3 días, quienes éramos comisionados del mecanismo de esclarecimiento histórico, les escuchábamos, ¿no? Escuchábamos sus historias y se transmitían de manera pública, ¿no? En Monterrey, en San Cristóbal de las Casas, en Chilpancingo, en Ciudad de México, en Chihuahua, en Guadalajara, en Oaxaca. Creo que fueron momentos muy, muy importantes. Y el otro momento fundamental fue el reconocimiento de espacios en zonas militares. Como se trataba de una comisión presidencial, había la orden de dejarnos entrar a las zonas militares, ¿no? A las zonas militares donde mucha gente decía haber estado detenida o donde se sabe que pasaron personas desaparecidas, ¿no? Esta es una de las entradas justamente al campo militar número 1, pero hubo otras muy importantes en Culiacán, Sinaloa, en Chilpancingo, Guerrero, en Acapulco, en Pie de la Cuesta, que es justamente desde donde salían los aviones, y en Oaxaca, ¿no? Entonces, creo que hay muchos dilemas en la participación de historiadores en comisiones de verdad y juicios penales. Voy a decir solamente algunas cosas muy rápidas. La relación con las fuentes, ¿no? La memoria de los testigos y las formas de escritura de la historia. En historia del tiempo presente, muchas veces las fuentes escritas pueden ser poco accesibles, pero existe un contrapeso que son los testimonios, ¿no? Eh, entonces, los recuerdos de los testigos forman una parte de la memoria social, pero que el historiador no puede ignorarlos, ¿no? Debemos respetarlos, explorarlos, comprenderlos, eh, pero al mismo tiempo, pues hay que digamos, discutirlos, ¿no? Si el historiador puede realizar su labor y este tiene consecuencias políticas y sociales, también ocurre, ¿no? Que muchas veces decida asumir un compromiso frente a la historia, que es también suya, ¿no? ¿Qué ética puede resaltarse ante las disyuntivas? Quizás saber que el pasado debe responder a las interrogaciones del hoy. No sustraerse a las interrogantes del tiempo presente es quizás el único modo de resistir a la mecánica implacable del olvido.
pues son preguntas que no tienen una respuesta unívoca, a las que solo pueden darse esbozos de la responsabilidad social frente a la alteridad, ¿no? Y creo que bueno, pues eso. Yo acabaría con eso, ¿no? Y recordando que la ética es el ejercicio sobre uno mismo y la pregunta de si uno mismo está viviendo según sus principios. Muchas gracias. Perfecto, profesora Lier Montaño ha estado junto a nosotros hoy en el inicio justamente de esta Semana de la Memoria y el Patrimonio acá desde Punta Arenas, desde el extremo sur austral del mundo, ¿ya? Ha sido, profesora, muy esclarecedora su presentación. Yo creo que lo importante es, ¿cierto?, de ir como destacando, bueno, a la par, ¿cierto?, de dejar extensiva la invitación a que, digamos, porque esta grabación va a quedar, digamos, para la historia, así que justamente vamos a generar nuevos diálogos, nuevas discusiones, digamos, con este material en las siguientes fechas. Pero aprovechando su presencia, profesor, acá, yo creo que hay un hito muy importante, porque cuando nosotros planteamos la necesidad de levantar un archivo de historia oral desde Punta Arenas, eh, lo hacemos también en este sentido de una triangulación entre lo que podría ser historia reciente, memoria y derechos humanos. ¿Ya? A la luz justamente de una historia reciente en Chile bastante convulsionada, ¿ya? Que se entremezclan también hitos propios de la ciudad de Punta Arenas, también otros hitos a nivel de historia país y otros hitos como por ejemplo la emergencia del COVID, que fue todo un tema también, y claramente sin duda alguna fue remodelando, remoldeando toda la estructura social, política, cultural, etc. Entonces, yo creo que es muy importante el plantearnos esta lógica del tiempo presente. Y bueno, ya hace mucho tiempo, con distintos académicos con quienes hemos tenido la oportunidad de ir conversando, saltaba esta pregunta, si el tiempo presente, entre comillas, o digamos los hitos recientes, ya se pueden historizar. Ya, usted también, ¿cierto?, lo ha manifestado durante su intervención. Se lo vuelvo a plantear como pregunta quizás, y con esto también cerramos nuestra primera sesión de esta Semana de la Memoria y el Patrimonio. Si pensamos en un hito, por ejemplo, de los últimos 5 años, o más reciente, quizás los últimos 3 años, es un hito, digamos, que puede ser una materia de estudio para la historiografía, independiente sea oral y o escrita. O sea, esa sería la pregunta, Sí, si, sí, si sí, algo muy reciente de hace 5 años puede ser historia del presente. exacto. Ujú. Sí, definitivamente, yo creo que sí. Eso es justamente la novedad, la diferencia de la historia del presente con una historia, digamos, más tradicional que entiende que solamente el pasado lejano, ¿no? Aquel que tiene 40 o 50 años o más, por supuesto, digamos, puede ser, este, eh, digamos, ya materia de la historia, ¿no? De Yo creo acuerdo. que la gran diferencia tal vez entre pensar que es historia o es sociología es la aproximación que le damos, ¿no? La historia, y eso conviene recordarlo siempre, pues lo que hace es historizar, entonces ver similitudes y diferencias con respecto a eso que se está investigando. Pero de ahí en más no hay un por qué no podría ser. Perfecto. Y lo último, bueno, quizás usted también ha tenido la suerte de leer mucho más sobre él, sobre el profesor Enrique Florescano, ¿cierto? También de México. Sí, Él déjame se, solamente un segundito, por sí, favor. cómo no. Gastón. Mil disculpas. No se preocupe. Sí, le decía, solamente como para cerrar también, él tiene destacado libros de su coterráneo en cuanto a nacionalidad mexicana, ¿cierto? También el profesor Enrique Florescano con su libro La función social de la historia. Yo me quería detener también ahí porque creo que ese libro también en mí marcó mucho, digamos, la vocación de servicio, ¿ya? Cómo la historia, como la entendemos, como la conocemos, como la trabajamos, está no solamente para hablar quizás de los grandes próceres ni de los grandes momentos o de la historia oficial, ¿ya? Sino que justamente poner en la palestra y revalorizar
los distintos hitos, actores, rostros, digamos, que componen el desarrollo, digamos, de cierto territorio. Yo creo que eso igual ha sido clave y también, cierto, lo he ido escuchando con mucha atención durante el transcurso de su presentación. Así que bueno, profesora, yo le agradezco mucho el tiempo de esta tarde, ya son 5 de la tarde en México. Muchísimas gracias, profesora. Estamos asumiendo un año 2026 que se viene también cargado de desafíos, ya además va pasando súper rápido, ya se nos va el primer mes del año. Así que sin más, profesora, agradecer su tiempo, agradecer su compañía, también su cercanía y buen trato desde que la contactamos ya hace un tiempo. Esta grabación, como les digo, va a quedar anclada en el canal de YouTube del Proyecto Diálogos Sociales, así que también vamos a seguir socializando esta importante conversación hoy con la doctora Eugenia Alier Montaño desde México. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Gastón, y mucha suerte con todo este emprendimiento y con el ciclo que se viene. Profesor, un abrazo. Muchas gracias.